Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, se escucha. Ah, eh, Carlos seguro que no se va a poder conectar porque no le estaba funcionando, ya ni siquiera le estaban funcionando el 4G del teléfono. Y a mí se me cortó ya 3 veces, así que la verdad que no sé cuánto me va a funcionar. Acá en la universidad todavía no hay internet, o por lo menos todavía no tengo registrado eso. Si quieren podemos usar el tiempo que se pueda para que hagan consultas del práctico. Y después seguramente Carlos le va a reprogramar la clase de hoy. A ver. Profe, ¿le puedo preguntar?
Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, profe. ¿Se escucha? Bueno, muy bien. Les decía, bueno, buen día para los que entraron hace un ratito, eh, que bueno, tenemos problemas con la conectividad, entonces ahí Carlos está viendo si puede conectarse. Si lograra conectarse, seguramente les envío un nuevo link para seguir con la clase. Pero bueno, mientras tanto, si quieren podemos aprovechar y pueden hacer consultas de la práctica. Bueno, no sé, capaz que no tenían ninguna consulta, lo cual también puede ser posible. Ahí apareció alguien más. Bueno, vamos a conectar las cámaras, así de paso también nos vemos un poco. ¿Activamos las cámaras? Sí, activen las cámaras, así también cuando hacen consulta nos vemos. Bueno. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Del 22. Sí, En el 22 hay un gráfico que es de saturación de agua con respecto a la permeabilidad relativa. Dice, observando el gráfico, ¿cómo podría caracterizar la roca? Justifique la respuesta. Según el libro que leí, hay 3 criterios para caracterizarla. Me parece que el más fácil es el de encontrar el punto de cruce de las curvas y ver si es mayor o menor al 50%, pero no sé si es el más adecuado. sí es correcto eso. Eh, por ahí lo que se pide ahí es elaborar un poco más la respuesta para fundamentar ese criterio. No digo que sea incompleto poner eso, sino que es un poco resumido, ¿no? Por ahí el ejercicio está bueno que lo hagan describiendo cómo van cambiando o evolucionando las curvas esas de permeabilidad relativa una respecto a la otra, considerando la saturación de alguno de los dos fluidos. Seguramente está puesto en términos binarios, ¿no? Agua-petróleo, gas-petróleo, o algo parecido. Bueno, suenan teléfonos por todos lados. Profe, ¿hay algún gráfico que sea de permeabilidad relativa respecto del gas, petróleo y agua a la vez? ¿Cómo sería un gráfico de ese tipo? ¿Así? No, de 3 no.
Seguramente están separados, o por lo menos nosotros no vemos de esa manera. En general se ve en términos binarios, ¿no? O sea, es uno respecto al otro. Pero sí puede suceder que vos tengas 3 fases, pensando que tenés gas, petróleo y agua, y en términos de alguna de las saturaciones, casi siempre uno lo puede pensar en términos del agua, el agua desplazando los otros fluidos, ¿no? Y bueno, pensando que tenés una saturación de agua con nata que no la desplazás, sino que va ganando saturación por la inyección de agua que vos haces. Entonces sí, podrías tener la evolución de cada una de esas permeabilidades relativas asociadas a la evolución de alguna de ellas. Bueno, por lo general es el agua. Pero bueno, o haces 2 gráficos o te quedan los 3 gráficos en un solo gráfico. Quiero decir, te queda la evolución de la saturación del gas y del petróleo. Voy a ver si puedo activar acá una pizarrita que a veces hay. Espero que no tenga que habilitar nada más. Bueno, ahí supuestamente, a ver qué dice, compartir. Bueno, supuestamente va a funcionar. Ah, pero me aparecen 8 nada más. ¿Será que los otros no tienen? Ah, no, acá hay un Adblock. Bueno, a ver. Supuestamente activé una pizarra, pero no la veo todavía. A ver ahí. ¿Ustedes ven una pizarra? No, profe. ¿No? A ver qué dice acá. Mariano Mora y Diego Valenzuela, sí, dice. Y después dice compartir. Hecho. Supuestamente ahí, no sé si les llega un link separado en el mail o... Sí, hay un link, me aparece a mi profe y necesito acceso. Me dice. Solicité para acceder. Ah, yo tendría que habilitar algo más. Si no, profe, abra un Paint y comparta pantalla. Entendemos. Acá me está llegando al teléfono. Qué lío que es esto. Bueno. Es verdad, puedo compartir pantalla, a ver. Ajá. Claro, no aparece. El problema es que no me aparece la... ¿Dónde está? A ver. Esto lo cierro. A ver si ahí funciona. Ahí parece que sí, a ver. Ahí estoy compartiendo pantalla, capaz que es más fácil. ¿Se ven? Ahora sí, profe. Sí, ahí se ve. Bueno, a ver cómo salgan, porque lo estoy haciendo con el mouse. Vamos a poner saturación saturación de agua. Voy a cortar algunas cosas. Listo. Supongamos que tenemos permeabilidad relativa al petróleo, o efectiva, no importaría, y la del agua. Voy a poner así para escribir menos 0,05, que sería el 50%, y 1, que sería el 100%.
Bueno, vamos a hacer de cuenta de que esta es... Hoy me fui mucho, pero bueno. Algo así. Acá le voy a borrar algo. Y acá le voy a borrar algo. Y entonces vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Y esto es de saturación de agua irreductible. TIC. Y esto sería el petróleo remanente o el SOR. Petróleo residual. Entonces, usando ese criterio del 50%, ¿qué dirían acá? ¿Qué es mojante a qué? Ahí sería hidrófila, ¿no? Claro. Y acá le voy a poner otro eje, solo para hacer hincapié que estoy hablando de otra cosa, y puedo agregar la otra gráfica acá, que no sé qué, si supongamos que tengo otra fase. Vamos a suponer que hace algo así, después así. ¿Está bien? Digo, puedo tener las tres gráficas, pensando que al aumentar la saturación de agua voy desplazando, voy disminuyendo las saturaciones de los otros dos. Pero en general no se presentan así, sino si los encuentran seguramente los van a encontrar de forma binaria, quiero decir, pensando en dos. Puede ser también incluso que uno inyecte gas. Voy a escribir así menos. Puede ser que uno esté inyectando gas y desplaza petróleo. Bien. O también puede ser esta situación y después solo grafica esto en términos de la saturación. Pero bueno, acá ya medio se hace lío, sino, y acá puede ser en términos de la saturación de petróleo. Bueno, hay distintas maneras. ¿Sí? No sé, tendrá alguna forma, sí. Bueno, lo que yo te decía además es que, bueno, esta supónganse que es para el gas. Era más fácil escribir gas. Gas. Y esta es de petróleo. Por ahí en ese ejercicio, el ejercicio en sí es escribir algo más para describir esta situación, ¿no? Este criterio. Bien. Bueno, después trato de expandirlo un poquito entonces. Ah, lo escuché, ¿cómo? No, después trato de expandirlo un poquito entonces la resolución. También quería preguntarle sobre el 25, profe. Sí, pero no sé, ¿pero te quedó claro lo que tenés que Sí, sí, describir sí, entendí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y sabés que vas a tener que escribir o no? Eso lo voy a inventar después. ¿Lo vas a qué? A estudiar después. Ah, bueno, yo porque te iba a dar una ayuda, pero bueno, como quieras. No, no. Después le pregunto, por las dudas. Sí, profe, dé la ayuda. Ah, bueno. Por Para que no me ejemplo, piste. eh, vamos a pensarlo así, desde el punto de vista de que la situación sería, a ver qué sería, bueno, uno lo puede analizar aumentando la saturación del agua y también disminuyendo la saturación del agua. Vamos a borrarlo del gas, así no se hace lío. Es decir, puedo describir qué es lo que está sucediendo con las permeabilidades relativas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿bien? Que básicamente consiste en ver cómo van variando las saturaciones de los fluidos. De izquierda a derecha estaría aumentando la saturación de agua, que está en el medio poroso, y va disminuyendo la saturación de petróleo en este caso. ¿Bien? Y de derecha a izquierda
va disminuyendo la saturación del agua y va aumentando la saturación del petróleo, y eso está asociado con sus permeabilidades. Bueno, vamos a pensar en esto. O sea, lo voy a pensar aumentando la saturación de agua, ¿bien? Es decir, supónganse que yo tengo, lo voy a pensar en términos de una muestra del laboratorio, tengo un plug que está saturado a un porcentaje alto, 90, 100 no les voy a decir porque tengo una saturación de agua irreductible, ¿bien? Que puede ser 15, 20%, bueno, lo que sea. Así que lo que sobra, el resto, para completar el 100% es petróleo, es decir, la saturación más alta que tiene la muestra es petróleo. Entonces yo, en esta situación, lo que estoy haciendo, o lo que voy a hacer es inyectar agua. Bueno, uso la notación en inglés, ¿no? Y del otro lado va a empezar a salir petróleo, hasta que un momento va a empezar a salir solo un poco de agua, menos petróleo, y en algún momento solamente va a salir agua. Es decir, voy a alcanzar este punto, el SOR. ¿Está bien? Y eso está asociado a una permeabilidad relativa del petróleo de 0, es decir, no se mueve el petróleo. Y al principio, cuando yo empezaba a inyectar agua, estaba en una saturación irreductible del agua, entonces si se moviera algo acá, se movería solo petróleo, siempre pensando que inyecto petróleo, ¿bien? Bien, entonces, estamos en esta situación que la muestra está saturada a un 80-90% por petróleo y tiene una saturación irreductible, que es la diferencia entre el 100% y esa saturación de petróleo con agua. ¿Qué empiezo a hacer? Empiezo a inyectar agua. Entonces, empieza a aumentar la saturación de agua, pero si se fijan, no aumenta demasiado la permeabilidad relativa al agua, ¿bien? Si aumenta es muy poco. Y lo que sí se observa es que rápidamente empieza a disminuir la permeabilidad relativa al petróleo, ¿bien? Empieza a bajar rápido. Con pequeños aumentos en la saturación, o bueno, con aumentos en la saturación del agua en la muestra, asociadas a una permeabilidad relativa del agua baja, el petróleo empieza a tener un movimiento o una desaturación rápida, ¿bien? Y también asociado a una caída rápida en su permeabilidad relativa. Sigue aumentando la saturación de agua, sigue aumentando, sigue disminuyendo la saturación del petróleo. Acuérdense que si esta es la saturación mínima de agua, es la saturación máxima de petróleo. Entonces, un eje así estaría midiendo la saturación de petróleo. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sí. Entonces sigue aumentando la saturación de agua. Vemos que va aumentando la permeabilidad relativa a ese fluido, que es el agua, es decir, frente al otro fluido está teniendo mayor movimiento, ¿sí? Movimiento relativo. El petróleo va teniendo cada vez menor movimiento relativo respecto al agua, y su saturación también va disminuyendo, ¿sí? Punto a punto. ¿Sí? Acá aumenta esto de agua, disminuye hasta acá de petróleo, ¿bien? En un momento se cortan las curvas, y bueno, esto continúa hasta que llega un momento, esto lo voy a exagerar un poco más, vamos a hacer lo que baja más. Así. Y llega un momento que yo sigo aumentando la saturación de agua, y la saturación de petróleo ya está prácticamente en lo que es el SOR, y su permeabilidad relativa, fíjense que ya es próxima a 0, ¿bien? Es decir, prácticamente todo el fluido que está entrando es agua y el que está saliendo también es agua. Y eso se ve acá, en que la permeabilidad relativa
al agua sería este valor que alcanza máximo, y acá ya es 0. ¿Bien? Bueno, eso por un lado, que sería de alguna manera describir un poco lo que está sucediendo con las curvas de permeabilidad relativa, a medida que van variando las saturaciones de los fluidos. Por otro lado, está esto de ver la mojabilidad. Y uno ahí lo que ve, que tiene esto, ¿no? De que se cortan acá, ¿sí? Y que el criterio dice, bueno, si es mayor que 50% será mojante por uno de los fluidos, y si es menor será por el otro. Y eso uno también lo puede describir pensando en esto. Cuando un fluido moja al medio poroso, o el medio poroso es mojante por ese fluido, en general se cumple de que este fluido ocupa los lugares de más difícil acceso, los lugares más pequeños, ¿sí? Dentro de lo que es los poros, las gargantas porales, están ocupados por ese fluido. ¿Bien? Entonces, podemos pensar en dos tipos de espacios orales, si quieren, los más grandes y los más pequeños, donde los más pequeños, dependiendo del fluido que esté ahí adentro, nos habla de que el medio poroso es mojante por ese fluido, ¿bien? Porque como que lo atrae, lo absorbe. Por otro lado, los espacios más grandes pueden estar ocupados por cualquiera de los dos fluidos. Entonces, lo que sucede es que cuando está aumentando la saturación del agua, lo que se observa es que apenas o con poco cambio en la saturación del agua, ¿sí? Con poco cambio o con poco aumento de la saturación de agua, se ve como que hay una rápida caída, primero en la permeabilidad y también en la saturación, ¿sí? De ese hidrocarburo. Y eso por ahí lo que está hablando es del hecho de que cuando ingresa el agua en el medio poroso, primero está moviendo todos los fluidos, en este caso el hidrocarburo, que ocupan los lugares más grandes. ¿Bien? ¿Qué sucede después? A medida que va aumentando la saturación del agua, este desplazamiento, es decir, ¿cómo se ve el desplazamiento? Por la permeabilidad relativa, lo que yo sigo viendo es que sigue teniendo movimiento el hidrocarburo, ¿bien? Se prolonga, digamos, con el aumento de la saturación del agua, sigue siendo prolongado, si bien va disminuyendo, también disminuye su saturación, sigue ocurriendo movimiento del fluido de hidrocarburo con el aumento de la saturación del agua. Si quieren pueden pensarlo como un desplazamiento que estoy produciendo, ¿bien? ¿Y eso de qué nos estaría indicando? Y estaría indicando en principio de que el agua sigue barriendo, sigue empujando el hidrocarburo que está en los espacios porales de la muestra. Pero si ya en algún momento desplazó el hidrocarburo que estaba en los lugares más grandes, lo que está ocurriendo ahora es que está desplazando el hidrocarburo que está en los lugares más pequeños. Entonces eso está hablando de que en realidad el medio poroso es mojante por este fluido que es el agua o la salmuera, porque tiene facilidad para acceder a esos lugares más pequeños y de esa manera está desplazando el hidrocarburo. Podría pasar algo de este tipo, más exagerado así. Y entonces lo que yo veo es que, si bien es cierto que sigo desplazando hidrocarburo, llega un momento que si yo sigo aumentando la saturación de agua, ya es muy difícil mover el hidrocarburo que hay dentro de del medio poroso. Y además estoy todavía con saturaciones importantes, ¿no? Estoy con saturaciones importantes de hidrocarburo dentro de la muestra, pero ya prácticamente no lo puedo mover, ¿sí? Eso está asociado acá a la permeabilidad relativa. ¿Y de qué está hablando eso? ¿Qué nos indicaría? Y nos está indicando que por más que yo sigo inyectando agua y aumente la saturación de agua en la muestra, no estoy pudiendo desplazar el hidrocarburo que está dentro, quedando una saturación de petróleo importante dentro de la muestra. No como en este caso que queda una saturación bastante baja,
¿Sí? Recuerden que si esto es el 100%, la diferencia entre este y este me da cuánto quedó de hidrocarburo residual, que puede ser, no sé, 10, 15%, 20%. Y acá estoy por encima del 50%, en este gráfico así que hice a mano alzada, ¿no? Entonces, en este caso lo que está sucediendo es que con el agua no estoy pudiendo desplazar ese hidrocarburo que está en los lugares de más difícil acceso. Es decir, el hidrocarburo está en esos lugares pequeños, más pequeños dentro de la muestra, y no lo estoy pudiendo reemplazar o desplazar por el agua. Y eso me estaría indicando que en realidad el medio poroso tiene más afinidad por el hidrocarburo. Y por eso uno habla de que es mojante, en este caso por hidrocarburo. En este tiene menos afinidad por el hidrocarburo. De hecho, cuando está ingresando el agua puede seguir desplazando el hidrocarburo que está en más lugares, siempre pensando que cada vez le cuesta más. Entonces, en los lugares de menor tamaño, de más difícil acceso. ¿Bien? Entonces, en este caso, uno estima que el medio poroso es mojante por el agua y en este, por ejemplo, es mojante por el hidrocarburo, bueno, en este caso el petróleo. A veces sucede que los cortes estos que uno usa como criterio, el criterio es este, ¿no es cierto? Del 50%, a veces el punto de corte se da bastante cerca del 50%. Entonces ahí es difícil decir que el medio poroso es mojante por uno o por el otro fluido. Y a veces se habla de una mojabilidad mixta. ¿Bien? Bueno, eso es más o menos lo que les quería contar. Traten de poner en palabras ustedes lo que acabo de hablar, ¿sí? Que sería esta situación, ¿no? Del aumento de la saturación del agua. Y traten, que está bueno como ejercicio, de explicar lo mismo, pero pensándolo al revés. Es decir, cuando tienen una saturación alta de agua, residual de petróleo, en este caso, y va disminuyendo la saturación de agua. Estoy pensándolo de distinta manera. Estoy pensando que tengo una saturación residual de petróleo y voy a inyectar petróleo. Inyecto petróleo a la muestra. Entonces, acá al principio va a salir agua, y en algún momento va a salir agua con petróleo, y en un momento va a salir solo petróleo. Y voy a llegar a este punto de saturación irreductible de agua y máxima saturación de petróleo. Y una permeabilidad relativa al petróleo máxima y la del agua cero o mínima. ¿Se siguió más o menos? Sí, hay que mostrarlo. Después traten de escribirlo ustedes, porque entonces cuando lo escriben ahí lo terminan de asimilar. Y incluso por ahí salen dudas o algo que no se entendió. Bueno, ya. Bueno, lo dejo así. Sí, me iba a preguntar algo más, me parece. Sí, yo le iba a preguntar una cosa más, profe. Del ejercicio 25. Ejercicio 25. A ver, lo voy a buscar porque yo no me los acuerdo. Pero si querés podés ir diciéndomelo el enunciado. No entiendo bien por qué me dice si la muestra fue obtenida del otro ejercicio. Dice, Sí. los siguientes Sí, te resultados fueron escucho. obtenidos de un ensayo de presión capilar agua-petróleo de una tablita de Ajá. valores. Y dice, si la muestra fue obtenida de un punto a 100 pies por encima del contacto agua-petróleo. Entonces, ahí no me cierra para qué me dice esa información. No, estuve leyendo los libros y no encontré para qué me diría eso. Me estoy abriendo el práctico porque no me lo acuerdo. 25. Sí, profe. Los siguientes resultados fueron obtenidos en el ensayo de presión capilar agua-petróleo. Bueno. Con eso puedes hacer un gráfico, si fuera el caso. De hecho, sí, te lo pide de abajo.
Bueno, si la muestra fue obtenida a un punto a 100 pies por encima del contacto con petróleo, te da datos de densidades. Ajá, ¿y qué pide? Bueno, dice graficar. Bueno, en realidad ahí el gráfico, no sé si por los dos que no esté claro, tienen que graficar la presión capilar versus la saturación de agua. Es decir, en el eje de ordenadas la presión capilar y en el eje de abscisas la saturación de agua. Se suelen hacer así los gráficos. También lo pueden hacer al revés, pero me parece que se les va a hacer lío. ¿Está claro? Sí, los gráficos me quedaron como una especie de logaritmo negativo. Algo así. Sí, o como una hipérbola. Claro, sería un lado de una hipérbola. Se parecería más a una hipérbola, me parece, que más que un logaritmo. Después dice graficar eso. Bueno, con eso no debería haber problemas. Para graficar la altura tienen que usar la ecuación de presión capilar y escribir todo. Tienen los datos de presión capilar y en términos de la altura pueden graficar eso Es también. la altura igual a la presión capilar sobre la diferencia de densidades por gravedad, ¿no? Claro, en principio sí. Y después dice, bueno, ahí tengan cuidado con la fórmula y las unidades, ¿no? Que sería lo único así medio Sí. no Y el difícil. C es el problema que Puede tengo, complicar. porque me dice la Estoy saturación de leyéndolo, agua. a ver, ¿cuál es la saturación? Ah, bueno, ¿y cuál es el que no quedó claro? El C sobre todo. Ah, el C Después, dice, ¿cuál es la saturación de agua esperada a esa profundidad? claro, ahí no encontré fórmulas para saturación de agua que me relacionen la Del presión. gráfico sacalo eso. ¿No tiene por el resultado para compararlo después por las dudas? Porque a mí Sí, me pero dan lo tengo números que medio buscar. raros. ¿Cómo? Me dan números medio raros a mí así prolongando la curva. A ver, tengo que buscar el No hay fórmulas para hacerlo, ejercicio ¿no? hecho, más que... eh, ¿No se puede hacer analíticamente, profe? sí, también. Sería... Lo que no tenés que confundirte es la altura con la profundidad. No, O sea, claro. tenés que correlacionar la altura que vos tenés de tu gráfico a qué profundidad se corresponde. Y después es solo correlacionar. Lo que pasa es que no tenés una fórmula que te correlacione La la saturación. altura o la presión capilar con la saturación. Pero bueno, si encontrás una relación con una fórmula, sí. Bueno, y después, profe, ¿por qué en la consigna me dice si la muestra fue obtenida a 100 pies por encima del contacto agua-petróleo? O sea, ese dato yo no lo usé en ningún momento todavía. Eh, Espera, que lo voy a volver a leer. Pero es porque en realidad está todo asociado a la muestra esa. Digamos, cuando vos hiciste el inciso C, eh, ¿de qué profundidad estás hablando? Tenés un montón de profundidades. ¿Qué elegiste? ¿Elegiste una profundidad? ¿Cómo lo hiciste eso? A ver, esto quiero decir. ¿Se sigue viendo esto de la pantalla con la pizarra? Sí, se ve, profe. ¿Sí se ve? Esto quiero decir. Vos vas a tener un gráfico que se puede parecer a algo así, algo parecido a eso, creo. Acá vas a tener saturación de agua, si no me equivoco. Acá vas a tener presión capilar. Después, si pones las escalas de manera correcta o adecuadas,
también podés hacer el gráfico, en el mismo gráfico podés poner las alturas. E incluso podés agregar otro que sea de profundidades. Vamos a poner prof si me sale. Bien, y si pones escalas adecuadas, el gráfico es para todos lo mismo. Bueno, eso por un lado. Lo que te estoy preguntando es, cuando vos buscaste esa saturación en el inciso C, que te dice a una profundidad, ¿está bien? ¿Qué profundidad usaste? Ah, claro, ahí lo sé, lo sé. No me Claro, acordaba. porque está asociado a la muestra. La muestra está obtenida, no sé, te hago como si fuera un pozo así, y vos sacaste una muestra, estas son las litologías así, y vos sacaste una muestra que se corresponde bueno, a esta litología de acá. ¿Está bien? O a la parte del reservorio de esta. Entonces, te dice que esa muestra está, a ver que no estoy leyendo, a 100 pies por encima del contacto agua-petróleo. Bueno, ¿dónde está el contacto agua-petróleo? Acá en el 0 está el free water level, o el nivel de agua libre. ¿No? Bueno, no puedo escribir bien. Después acá, que esto suele subir así vertical, digamos, para el mismo valor de saturación, tiene el mismo valor tiene distintos valores de presión, quiero decir, hasta que alcanza la presión de desplazamiento. Y ahí tiene el contacto agua-petróleo. ¿Sí? Sí, y entonces, profe, esa altura Corrige, me debería cerca del 0% de saturación. Estoy sin leer cosas y estoy tratando de ver. ¿Está bien? Sí. Fíjate que yo ahí tiré una línea así, haciendo referencia a que a ese nivel, donde está la presión de desplazamiento o el contacto agua-petróleo, tenés asociado una presión capilar, tenés asociado una altura, tenés asociado una profundidad. Y entonces te dice que la muestra la obtuviste 100 pies, a ver cómo era, 100 pies por encima del contacto agua-petróleo. Bueno, si el contacto agua-petróleo está acá, 100 pies para arriba será, bueno, yo te estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Supongamos que es en este puntito. Entonces la muestra, supongamos que corta acá, y ahí bajas, y esta es la saturación asociada a esa saturación de agua, ¿no? O de hidrocarburos, no me acuerdo qué preguntaba. De agua, ahí está. ¿Está bien? Sí, ahora ya me quedo, profe. Gracias. Lo que yo te decía, lo de la profundidad, es, fíjate cómo lo tenés graficado. Me parece que tenés todo en términos de altura, así que no te hagas lío con la profundidad, pero podés tener también los datos de profundidad y después correlacionar las alturas con las profundidades, ¿no? Las profundidades irán aumentando hacia abajo, las alturas aumentan hacia arriba. Y bueno, si este es el nivel de donde está, o la altura donde está el contacto agua-petróleo, contás 100 pies para arriba y tendrías donde estaría ubicada la muestra en el reservorio, pensemos en el reservorio, y eso tiene asociado una presión capilar y una saturación de agua. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, profe, ahí entendí. Bueno, los otros sí salen del gráfico, o bueno, dice poner en el gráfico. A ver, voy a borrar algo de acá para... Podría ser uno nuevo, pero mejor borro. Bien. Yo estoy compartiendo pantalla, así que seguramente todos están viendo lo de la pizarra, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien, bien.
Bien, tengo que enchufar el teléfono. Después, bueno, seguramente lo voy a tener que hacer en mi casa, porque ahora, con la poca internet que tengo, les voy a, si no se llegara a solucionar el problema de la Petco durante el día de hoy, o a la tarde digo, les mando por mail lo de las presentaciones y el práctico 2, porque lo iba a subir en la Petco y no pude. Bueno, profe. ¿Les puedo hacer la pregunta más? Sí. Cuando vemos el caudal sobre capas en serio o en paralelo, Espera que no te entendí. en ¿Cuál el sería? ejercicio 12, por ejemplo, que está el gráfico, 12. Pará. Estoy digo, mirando el enunciado. 12, ahí está. Sí. cuando dice que está en serio o en paralelo, no se refiere a la posición en que están las capas, sino a la dirección de donde viene el caudal, ¿no? En principio, sí, es cómo están los estratos o las facies en algún caso. Por ejemplo, si te fijas, el caudal siempre en estos casos, como está graficado, es horizontal. ¿Está bien? O Sí. bueno, es una manera de pensarlo, si querés. Y lo que quiere decir es que en la figura de la izquierda, yo estoy mirando el enunciado, ¿no? Ahora le Sí. voy a poner compartir eso. Voy a hacer al revés, voy a poner compartir eso. Sería esto. Este es el enunciado del práctico, ¿no? En este gráfico lo que te está diciendo es que el flujo del fluido pasa a través del medio poroso, donde el medio poroso, en el sentido normal al flujo, va cambiando una de sus propiedades. Bueno, en este caso la permeabilidad. De propiedades me refiero a las propiedades petrofísicas, ¿bien? No me refería al espesor y eso. ¿Está bien? Sí. Y en el otro caso dice que el flujo del fluido está atravesando el medio poroso, donde el medio poroso, en su sección transversal, también cambia una de sus propiedades, que es la permeabilidad. Pero la diferencia es que en la izquierda, primero atraviesa una parte del medio poroso que tiene una permeabilidad, después pasa a través del medio poroso donde la permeabilidad la permeabilidad es otra, y así sucesivamente. En este tenés un flujo simultáneo, digamos, el caudal o la tasa de flujo se descompone en distintas fracciones de la tasa, donde en simultáneo una pasa a través de uno de los, si querés lo puedes pensar como estratos acá, ¿está bien? Y como si fueran distintas litologías, o si es la misma, una arenisca, pero que tiene distintos valores de permeabilidad. Entonces, una parte del caudal pasa a través de ese estrato, otra a través de ese y otra a través de ese. La entrada y la salida es la misma, la suma de todos da lo mismo. ¿Está bien? En este, en cambio, primero atraviesa una sección o una parte del medio poroso que es toda homogénea para el flujo, o para el fluido, mejor dicho, y que cuando lo pasó se encuentra con otro medio poroso con distintas características de permeabilidad. Pero siempre es el mismo caudal. ¿Bien? Esto sería, si querés, esto puede ser como el caso en que uno tiene una permeabilidad vertical, ¿bien? Que tiene una variabilidad que se nota o que es notoria para el flujo que va ascendiendo o descendiendo en el medio poroso. Pero también esto lo podés pensar como una variabilidad en la fascia, en el estrato. ¿Sí? Bien. Y esto es como que tenés un reservorio multicapa, que tiene distintas partes del reservorio con distintas características. Un minuto que voy a abrir la puerta.
Sí. Televisión por teléfono y... Ah, no, entonces... Me pongo la cuenta, me pongo la cuenta. Ahí volví. No sé si contesté la pregunta. Sí, profe, ya me cerró. Listo. Gracias, ¿Sí? profe. Ah, bueno. Ahí lo que es interesante tener presente es que es un peligro hacer esos promedios, ¿no? Digo, sobre todo en este caso de acá que es más... Supóngase que tienen un reservorio, o sí, que su flujo es horizontal y tiene una gran variabilidad horizontal, con un cambio de fases muy notorio. Por más que estos espesores o estos anchos sean muy, muy grandes, de kilómetros, ¿no? Esto tiene asociado a cada uno, tiene una caída de presión diferente, que la suma total, bueno, es la suma de todas estas. Lo que se cumple acá es que el caudal siempre es el mismo. Entonces acá lo que se hace hincapié con este ejercicio es el hecho de que hay que tener cuidado cuando uno hace un promedio para utilizar, por ejemplo, la ecuación de Darcy o alguna ecuación que implique el uso del parámetro de permeabilidad, porque es uno solo el parámetro. Está bien en la ecuación, por lo menos las ecuaciones que usamos nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera ese valor de permeabilidad es un valor promedio de todos los valores que están involucrados en el medio poroso, hablando de la permeabilidad, ¿no? Y entonces, si uno hace un promedio aritmético, le está dando el mismo peso a cada uno de estos espesores o estos anchos, si quieren pensarlo más fácil. Sí, porque espesor lo veríamos Hola, así, chico. en esta dimensión de altura. Entonces, por ahí uno le está dando mayor peso a una fracción del medio poroso que no es tan representativa para el resto. Entonces por eso aparecen estas fórmulas de hacer promedios armónicos o geométricos, que tienen que ver con el hecho de, por ejemplo, en este caso, ponderar por el ancho que tiene cada uno. Entonces, esta permeabilidad que puede llegar a ser muy alta, si este ancho es muy pequeño, es cierto que acá es muy permeable, pero si es muy pequeño es como que es casi despreciable dentro de lo que es el cálculo del promedio de la permeabilidad. Pero si yo no respetara esto, y esto es muy permeable, pero es muy angosto, y le doy el mismo peso en el promedio que a una parte que es poco permeable, entonces después termina siendo, el medio poroso termina quedando como que es bastante permeable por el promedio, y lo cual está lejos de la realidad. Bueno, esa es una observación, ¿no? Después en este práctico no me acuerdo, debe ser un práctico más adelante. Ah, no, a ver si estaba acá. Chan, chan, chan. Permeabilidad, presión capilar. Ah, debe estar en otro práctico más adelante. Espero no haberlo sacado. Que se pueden hacer unos cálculos para ver la variabilidad. Ah, no, acá está. Este ejercicio, el 19, ¿lo habían visto? Sí, profe. Bueno, en este ejercicio justamente está puesto a propósito para ver esto de cómo tener en cuenta la variabilidad de la permeabilidad, básicamente en ese parámetro, cuando uno tiene que hacer cálculos. Entonces, con estos métodos uno puede caracterizar de alguna manera la heterogeneidad o homogeneidad del medio poroso. Que eso, bueno, es bastante importante si uno está pensando en esto de los valores promedios o los valores que obtiene. Si a uno le da que el medio poroso es muy heterogéneo,
casi que cualquier valor de permeabilidad que yo obtenga de una muestra es poco representativa de todo el reservorio, ¿no? Por eso esto se hace a través de muchas mediciones de muchas muestras. Bien. Bueno, Sí, ese estaba en el libro también. sí, lo puse ahí, incluso les puse ahí que lo vean del libro, porque ahí está Sí. hecho el paso a paso, para que no se pierda, porque es largo de hacer. Y lo agregué porque era interesante para tenerlo presente, ¿no? Claro. Profe, y el 18, que me acabo de acordar. El 18 sería, ajá, a ver. ¿Cómo sabemos cuándo usar uno de los métodos de cálculo de permeabilidad? Porque hay 4. No te entendí bien, de Claro, vuelta, están las ¿cómo? ecuaciones de Williams-Rolls, la 1 y Ah, 2, ahora sí. la de Timur y la de Morris-Biggs. ¿Cómo sabemos cuándo usar cada una? En principio, si no tenés dos posibilidades, digamos. Depende de los datos que tengas. Entonces, a partir de los datos que tenés, digo, bueno, puedo usar esta correlación porque no tengo otros datos como para elegir. Y el resultado que te da, bueno, es el resultado que obtuviste. No sé si me explico. Es lo que tenés. No quiere decir que sea lo mejor o lo óptimo. Supongamos que podés elegir. Bueno, ahí te tenés que fijar eh, cómo fueron obtenidas o cuáles son las hipótesis de cada una de esas correlaciones. Bueno, ahora yo no las tengo en mente porque... Pero bueno, sí te puedo decir que la mayoría son empíricas, que algunas, creería que la de Willy Rose es una de esas, fueron obtenidas a partir de muestras de areniscas con una variabilidad de porosidad y de permeabilidad dada, que por supuesto no recuerdo. Y entonces, si tu muestra está dentro del rango de donde a partir del cual se obtuvieron las correlaciones de esa ecuación, bueno, vos podrías aplicarla más o menos con algo de tranquilidad. ¿Está bien? Pero bueno, para eso te Tiene sus tenés que campos. fijar en cada correlación o en cada ecuación que vas a usar, bajo qué hipótesis se obtuvo en estos casos. Es como la ley de Darcy. La ley de Darcy vos sabés que está enunciada bajo ciertos supuestos. Si esos supuestos no se cumplen, vos podés reemplazar los datos y obtener un resultado, pero no es muy confiable. ¿Está bien? Sí, listo. Gracias, profe. Yo ahora no tengo en mente todas las hipótesis de cada uno de esas correlaciones. No me las recuerdo, hay que fijarse en el libro o en la presentación donde esté eso, ¿no? Casi todas estas son a partir, sí, te diría todas, no casi, todas son a partir de resultados empíricos, es decir, se hacen mediciones, se tienen valores, se hacen gráficos y después correlaciones y se obtiene una ley, una relación, algo que las describe de manera general. Pero te repito, eso solo bajo las hipótesis bajo las cuales se hicieron esos experimentos. Como te decía, si lo hicieron para areniscas con un rango de porosidad y de permeabilidad tal y alguna otra propiedad, bueno, si justo tu muestra está dentro de esos parámetros, bueno, vos podés aplicarlo y te podés quedar más relativamente tranquilo de que el resultado describe la característica o la propiedad de la muestra, ¿no? Si no, bueno, si no es aplicar por aplicar y bueno, lo que me dio. Es así. Por eso también te decía eso. A veces tenés un dato o dos datos y es lo único que tenés. Y tenés una correlación donde podés usar esos datos. Y es la única que tenés. Si no, los tenés que inventar a los datos para usar otra que vos crees que es mejor. Entonces, bueno, entre inventar y bueno, ¿está bien? Son a veces las concesiones que uno tiene que hacer y decidir. Y si no, tiene que hacer el ensayo.
o el experimento que le permita obtener los datos que le faltan o las características para poder aplicar alguna correlación. Bueno, gracias, profe. Por ejemplo, ahí dice, es una arenisca limpia. Bueno, vos ya sabés ahí de que tiene que ser alguna correlación que sea para areniscas, que tenga poca presencia de arcillas. Casi todas estas correlaciones están hechas con muestras, entre comillas, buenas. Siempre las que son más complicadas, las muestras más complicadas siempre es más difícil de hacer un tratamiento. Así que casi todo lo que existe está hecho con las cosas fáciles. A ver qué otra cosa hay por acá. Había un ejercicio, a ver si lo encuentro. No es este. ¿Dónde estará? Capaz que está más atrás. Espero no haberlo sacado. Esto no. Esto no. A ver qué dice. Este. Este del ejercicio 20 lo hicieron. Dice que tienen un medio poroso, que básicamente por esto les pregunto, porque dice que tiene un ángulo de buzamiento. Ese no lo entendí muy bien yo, profe. A ver si puedo hacer líneas acá. Si no activo de vuelta la pizarra y... la tengo activada. Tendría que cambiar de... Esperen. Dice... sección circular, dice. Bueno. Ahí, profe, sería la longitud para la fórmula del caudal sería esos 30.000 centímetros. Y la altura me da solamente para calcular la presión, para ver si va para arriba o para abajo el flujo. Sí, correcto. Ahí voy de vuelta a poner para presentar, pero la pizarra. Ahí se debería ver la pizarra. Voy a borrar un poco más esto. Borro. Se debería poder borrar todo más grande. A ver. Bueno, no puedo. A ver si tiene algo para agrandar. No. Acá, independientemente de los datos, lo que está diciendo es que tienen un medio poroso con un ángulo de buzamiento, que el ángulo de buzamiento puede estar respecto a esto o pensarlo desde la superficie, es lo mismo, ¿no? Debería ser el mismo ángulo, incluso si estos son pensando que el estrato, que hay algún estrato de referencia paralelo a la superficie, o si no, alguna línea imaginaria. Pero bueno, independientemente de eso, ustedes tienen acá, yo le pongo 1 por poner un número, o una letra A, si quieren. Acá le pongo 2, que me salió bastante horrible. Vamos de nuevo. Entonces, ustedes tienen unas condiciones de presión, si no leí mal, a ver, me fijo de nuevo. Sí. También tienen, o creo que conocen esto, ¿no? Que es esta diferencia de alturas, que con eso le permite saber el ángulo también. Yo le pongo H, pero no porque altura se crea con H, ¿no?
Y tienen la presión en este punto y en este punto. Entonces la pregunta es si el flujo va del punto 1 al 2 o del 2 al 1. Esto es porque, como hay un ángulo de buzamiento, acá sí importa el término de la gravedad. ¿Sí? Que cuando es horizontal, en ambos puntos se desprecia, ¿no? Rho por G por H. Ahí está. ¿Está bien? Este término, que lo suelen despreciar cuando lo consideran horizontal, ahora sí tiene importancia. Entonces, ese término que aparece ahora en su ecuación de Darcy no es cero, entonces depende en cómo ustedes ¿cómo se dice? No me sé la palabra. Bueno, lo planteen al ejercicio. Pueden tomar como que en el punto 1 es el 0, o en el punto 2 es el 0, eso es independiente, lo único que cambiará algún signo, o también algún punto medio, pueden decir que el 0 está acá en el punto medio de la altura, o la diferencia de alturas, y cuentan para arriba y cuentan para abajo, y básicamente tienen que plantear esto, ¿no? ¿Cuál es la caída de presión? Ahí hay dos maneras de hacerlo. Una es usando la ecuación de Darcy, la que ustedes conocen, Q, etc. Y acá sí es importante el signo. Más, menos, más, lo mismo. ¿Sí? Porque como ustedes quieren ver esto de cuál es el sentido de flujo, ahí sí importa el signo. En general el caudal no tiene signo, ¿bien? Por definición. No es un vector. Pero como pueden tener un signo asociado, que les va a dar por el planteo que ustedes hagan, depende cómo lo escriban, si les da positivo, depende cómo lo escriban, ¿no? Les dará que va del 1 al 2 o le va del 2 al 1. ¿Está bien? Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es usando la reescritura de esto, que es a través de los potenciales. Que no sé si lo vieron. Si no lo vieron, tendríamos que tener alguna clase extra para ver eso. Los potenciales de flujo de presión o de presión, depende cómo lo escriban. No sé si eso lo vieron. No me suena, profe. ¿No? Bueno, entonces lo voy a preparar. Bueno, por ahí lo preparo y mientras que lo explico, hago también el ejercicio, o lo planteo al ejercicio, y ustedes después terminan de hacer los cálculos. Por ahí eso podría ser. Porque si no vieron eso, no saben de qué les estoy hablando. Pero en principio lo pueden hacer aplicando ley de Darcy, sí la vieron, así que pueden aplicar eso, ley de Darcy, y ver cómo pueden hacer para ver el sentido de flujo. ¿Está bien? Fíjense que, a ver si me sale, si este es, quise hacerlo horizontal y no me salió, si este es el punto 2 y este es el punto 1, que tenga un buzamiento es como que este punto bajó hasta acá. ¿Bien? Con el ángulo este alfa si quieren. Entonces, este término del Rho por G por H, que es sumarle el efecto de la gravedad, hace a las veces de una corrección que uno le agrega al punto 1 si lo está pensando horizontal. Bueno, no sé si les estoy haciendo lío. ¿Sí? Y quiero decir que si ustedes ponen que en el punto 2 está el 0, acá
la parte de ρ por G por H es 0, porque acá es 0, y acá van a tener lo de la presión del punto 1 sumado al efecto de la gravedad, que ahí sí tienen, desde el punto 2 al punto 1 tienen esta altura. Bueno, ahí fíjense bien los signos, ¿no? Si para arriba cuentan positivo, para abajo será negativo. Bueno, eso tienen que, lo decide cada uno cuando lo plantea, ¿bien? También pueden hacer al revés, que el punto 1 sea el 0 y el punto 2 es el que está pensándolo como que está más elevado. ¿Bien? Entonces acá en el punto 1, H es 0, y solo tienen la presión en el punto 1. Y en el punto 2, ¿qué tienen? La presión en el punto 2 y esta altura debido a la gravedad. Bueno, lo piensan. Igual yo voy a ir preparando esta parte de teoría y después volvemos sobre el mismo ejercicio. Ahí supuestamente no estoy compartiendo más. Ah, ¿se me cerró? No. Bueno, ¿alguna cosa más? Yo no tengo más preguntas, profe. Bien. Ahora, bueno, yo me voy a anotar esas dos cosas, que es lo de mandarle los archivos, pero lo voy a hacer más tarde cuando tenga internet, porque tengo que cargar los archivos, no los voy a poder subir más. Enviar los archivos, salvo que empiece a andar Petco antes. Y lo del ejercicio ese de ver la parte eso de potencial de flujo. Es otra manera de hacer el ejercicio ese y otros. El número, el 20. IC 20. No. Mm, vamos a anotar acá. Bien. Bueno, si no tiene otras consultas, por ahí cortamos acá. Igual me pueden ir mandando por mail si tienen alguna consulta. Si puedo, las resolveremos por mail y si no, hacemos reunión virtual o presencial, lo que haga falta. No veo que me haya escrito nada Carlos, así que estimo que no ha podido solucionar nada de la conectividad. Bueno, ¿alguna otra consulta?
¿No, profe? Bien.